Muchas gracias, Mónica, por la presentación y también gracias a la organización, especial mención al Centro Criptológico Nacional por la oportunidad que nos va a dar en este rato de analizar y debatir sobre un concepto, sobre el concepto de marco, modelo de gobernanza. Y para ello, para debatir sobre este concepto, nos acompañan Mar Lasera, directora de operaciones de Procesia, y Rafael Rebollo, CISO de la Administración de Justicia en el Reino de España. Nos dará una visión doble, ¿no? Una visión desde el punto de vista teórico. Mar explicará los conceptos del modelo de gobernanza y lo llevaremos a la praxis desde el punto de vista más práctico, con Rafael, que es descender esa teoría en acciones y planes que han dado lugar a que ese modelo de gobernanza sea una realidad, ¿no? Un caso práctico, un caso de éxito, bajo mi punto de vista, en el cual pues, se conjugan muchas acciones, muchos programas, muchos proyectos. Mar, ¿qué es el marco? ¿Qué es el modelo? ¿Qué es un marco de gobernanza en general? ¿En qué consiste? ¿En qué nos ayuda en una organización? Hola, buenas tardes a todos. Pues según entendemos la ciberseguridad en Procesia, vemos que para poder operar realmente una ciberseguridad que englobe todos los aspectos de la organización, es decir, no solamente lo que sería el plano más operacional, lo que tiene que ver con la implementación de herramientas, sino también lo que tiene que ver con la gestión y la organización, entendemos que sin un marco de gobierno como el que ven proyectado detrás mío, sería impensable. A priori, si no existe un control, una gestión, un gobierno en definitiva, es imposible poner orden en una casa. El gobierno se va a asentar en dos pilares, o estamos viendo en estos últimos años que se asientan dos pilares fundamentales. Por un lado, el pilar normativo, el que tiene que ver con el cumplimiento. En España tenemos el Esquema Nacional de Seguridad, es una norma de obligado cumplimiento para toda la administración pública y las pautas que nos va a dar el esquema se van a ver reflejadas en el otro gran pilar, que es el pilar operacional, es decir, en las herramientas que vamos a implementar dentro de la organización. El concepto está muy bien, la idea es buena, aceptable, pero ¿y cuando queremos llevar esto a la práctica, cuando bajamos y descendemos a la realidad, cómo lo hacemos? Estamos uniendo dos mundos, el mundo técnico, el mundo normativo, lo estamos operando dentro de un marco de gobierno, pues tenemos que dotarnos de una estructura. Para ello es necesario la creación de un comité de seguridad por parte de cualquier organización. Ahí no diferenciamos sector público o organizaciones privadas, tiene que existir ese comité de seguridad. ¿Por qué? Porque este comité al final es el que va a dar luz a la alta dirección en la organización, que en definitiva es quien tiene que tomar las decisiones. Este comité de seguridad se puede apoyar en las oficinas técnicas que al final le ayuden a operar, ¿no? Este gobierno de la seguridad de una manera completa, teniendo en cuenta el prisma tecnológico y el prisma normativo. Muchas gracias, Mar. Buenas tardes, Rafael. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, un modelo que ayudará y demás, pero parece, por lo que comenta Mar, un tema que se van a incrementar los costes de la organización, incrementando el gobierno, personas, oficinas técnicas. ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Bueno, pues yo realmente no estoy de acuerdo con eso que comentas. Lejos de incrementar costes, lo que va a hacer va a ser dar el coste adecuado para atender cada uno de los riesgos a los que nos enfrentamos. Es decir, si exclusivamente implementamos medidas técnicas, podemos estar matando moscas a cañonazos, con lo cual estaríamos derrochando dinero. Sin embargo, si estamos integrados dentro de la organización, conocemos nuestra organización perfectamente, conocemos a qué nos dedicamos, sabemos el valor que da nuestra organización a sus servicios, a su información,
Con eso seremos capaces, dentro de un marco normativo, de categorizarlo, de evaluarlo, de hacer los análisis de riesgos oportunos y, como resultante, tendremos las medidas adecuadas que hay que aplicar. Entonces, en este caso, estamos haciendo los costes adecuados a los riesgos a los que nos enfrentamos con los sistemas de información que nuestra organización dispone. Yo creo que, lejos de ser costoso, lo que redunda es en reducción de costes. Muchas gracias. Y desde el punto de vista temporal, ¿en qué se traduce? ¿Ha sido mucho tiempo, esfuerzos picos? ¿Es algo que hay que mantener en el tiempo, sostenible? Fíjate, este modelo que nos ha comentado Mar es un modelo que aglutina todos los aspectos de la ciberseguridad. En el Ministerio de Justicia, pues como en muchas organizaciones, había un modelo de atención de ciberseguridad disjunto. La gente de comunicaciones atendía sus problemas de redes, la gente de puesto de usuario se encargaba de tener sus medidas de seguridad, los antivirus, etcétera, y lamentablemente hubo un ciberincidente y a raíz de ese ciberincidente se utilizó de palanca para conseguir montar un camino, enfocarnos en un camino distinto del que se estaba enfocando disjunto anteriormente. En ese camino lo empezamos a compartir con el Centro Criptológico Nacional, al cual agradezco muchísimo la oportunidad que nos da de estar aquí y todo lo que hemos madurado y aprendido durante estos 4 o 5 años que nos ha durado este proceso. Hoy se durará igual ese proceso, será igual de costoso. 4 o 5 años es un tiempo grande. Bien, la respuesta bajo mi punto de vista es no. Hoy el Ministerio de Justicia, con esta colaboración con el CCN, ha madurado bastante, bajo mi punto de vista, en ciberseguridad frente a cuando comenzamos esta andadura, pero el Centro Criptológico Nacional también ha tenido un aprendizaje de campo de cómo se debe de implantar esta gobernanza, el Centro de Operaciones de Ciberseguridad y demás. Y de ahí han surgido modelos que van a conseguir una adecuación al cumplimiento normativo mucho más rápido de lo que nos costó a nosotros. Es decir, por ejemplo, el modelo MicroCens ha nacido de toda esta experiencia que ha ido adquiriendo el CCN durante estos años y es una vía rápida de llegada, es un atajo para no tener que gastar estos 4 o 5 años que nos ha costado a nosotros llegar hasta aquí. Perfecto, muchas gracias, Rafa. Y Mar, desde el punto de vista teórico, el CISO de la organización, ¿cómo casa con este modelo de gobernanza? Sí, bueno, este modelo de gobernanza que habéis proyectado, que fue ideado por Pablo López, jefe del área de normativa y de servicios de ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional, encierra mucho más contenido del que se puede ver aquí, porque al final, para poder unir los dos planos que hablábamos antes, el plano normativo y el plano operacional, es necesario tener una figura que atienda y que acepte una serie de responsabilidades, porque en definitiva esta figura es la que va a guiar a la organización y la que va a proyectar hacia arriba, es decir, hacia la alta dirección, qué es lo que está pasando en las capas inferiores, ¿no? En los planos más operativos. Esta figura tiene un papel muy relevante y dentro del caso o del escenario concreto de España, con la última modificación del Esquema Nacional de Seguridad, y es bueno, el dar luz, ¿no? O sea, en el Esquema Nacional de Seguridad, nosotros cuando atendemos a su cumplimiento vemos que existen 3 categorías para nuestros sistemas. Sin embargo, más allá de las categorías están las medidas de seguridad que hay que implementar. ¿Quién dirige? ¿Quién coge el control dentro de la organización para decir, nos vamos a quedar con este grupo de medidas y, a su vez, estas medidas de seguridad que vamos a implementar, vamos a reflejarlas en el plano operacional? Porque, claro, en el plano operacional vamos a medir qué herramientas nos tenemos que dotar, qué instrumentos vamos a desplegar para darle más seguridad a la organización. Eso no camina independiente al plano normativo, al contrario.
Estamos hablando de un esquema nacional de seguridad que nos está dando sentido común dentro de la organización y nos está ayudando a articular no solo la implementación de las medidas, sino el gasto que nosotros vamos a hacer como organización, que no solo es gastar, que también es retornar. Y esas decisiones que va a articular el CISO como ese elemento catalizador, tienen que ser vistas y tienen que ser proyectadas, como comentaba antes, hacia arriba, hacia la alta dirección. Otra de las figuras o tareas claves del CISO es promover, digamos, ser ese elemento dentro de la organización que promueva la concienciación, la capacitación. ¿Por qué? Pues porque la ciberseguridad no es una cosa solo de los perfiles técnicos, es una cosa de todos. Independientemente del perfil que tengamos dentro de la organización, todos tenemos que cumplir con unas medidas de seguridad, todos tenemos que cumplir con unos protocolos y unas instrucciones. Alguien tiene que organizar eso. No podemos esperar que sean los directivos los que bajen al plano más operativo para decir tú tienes que cumplir con esto, con lo otro. Tiene que haber alguien que ponga orden en todo esto. Entonces, bueno, entendemos que el CISO dentro de este esquema tiene un papel fundamental que va a ayudar mucho hacia arriba y hacia abajo y que va a ayudar mucho hacia la derecha, normativa, hacia la izquierda, operación. Esa es un poco la visión. Y muchas gracias, Mar. Y desde el punto de vista práctico, el modelo de gobernanza aparece y, bueno, en tu caso particular, Rafa, dejamos de hacer lo que hacíamos antes y hacemos otras cosas nuevas. ¿Cómo ha influido en tu día a día este concepto? Sí, como comenta Mar, en el modelo que comentaba anterior del Ministerio de Justicia y en los modelos habituales en los que la seguridad, la ciberseguridad es algo técnico, pues los técnicos vivimos en nuestro laboratorio, en nuestra cueva, no nos relacionamos con nadie y resolvemos a través de herramientas y tal los problemas que nos puedan surgir o los prevenimos. Eso ha cambiado radicalmente. El responsable de seguridad es un perfil, en el caso del Ministerio de Justicia, que participo en foros donde participa todo el Ministerio, donde participa personal de directivo de distintas áreas del Ministerio, de manera que se ha hecho partícipe todo el Ministerio de Justicia de que la ciberseguridad no es una cosa de tecnología, sino es un problema que tiene que abordarse desde el punto de vista gerencial. Es decir, contestando a tu pregunta, he salido de la cueva y me he incorporado en la organización. ¿Y participáis en comités? ¿Los CISOs se crean nuevos comités? ¿En qué comités participas tú particularmente? Sí, aparte de la organización propia de ciberseguridad, donde hay un comité de dirección de ciberseguridad que participo y comités técnicos de ciberseguridad en los que participo, como no podría ser de otra forma, participo también en la Comisión Ministerial de Administración Digital, más luego algunas veces que tienes que reportar a altos cargos del Ministerio, sí. Muy bien. Vemos la pirámide, vemos el marco de gobernanza, el cumplimiento normativo y la operación. Vamos al plano práctico. Rafa, ¿cómo conjugan estas tres variables en sí? ¿Cómo es bueno tener mucha regulación para un CISO, para la organización también? ¿Y cómo conjugan estas tres dimensiones en un todo, ¿no? Mira, por empezar por el tema de la regulación, ayer decía Carlos Córdoba que España es un país hiperregulado, le doy la razón, tenemos que cumplir una serie de normativas por la Unión Europea, etcétera, pero bendita normativa. ¿Por qué? Pues porque nos dice lo que tenemos que hacer exactamente. Es decir, cuando vas a otro tipo de marcos, son marcos que aconsejan, que recomiendan, que hacen buenas prácticas. Aquí es una normativa que tienes que cumplir y que te está diciendo, ante este caso, actúa de esta manera. Para mí, bendita normativa. Y la forma de aterrizar este gobierno, en el caso del Ministerio de Justicia, se ha creado el Centro de Ciberseguridad y en el Centro de Ciberseguridad, colgando de mí, hay dos grandes ramas. Una, el Centro de Operaciones de Ciberseguridad, donde se operan todos los sistemas para lo típico, prevención, detección y respuesta.
y gestión de incidentes. Y por otro lado tengo otra parte importante de cumplimiento y gobierno de la ciberseguridad. Todo está engranado también con una oficina técnica que es capaz de gestionar presupuestos, proyectos, plazos, gestiones con el resto del Ministerio, del Departamento de Tecnologías. Hablamos de oficinas técnicas, hablamos de personal multidisciplinar, personal técnico, personal funcional, luego la concienciación, que es transversal para todos los usuarios. ¿Cómo se conforma todo esto, Mar? Bueno, pues la experiencia en nuestro caso, y aprovecho estos segundillos que nos quedan para mandarle todo nuestro agradecimiento al equipo que conforma el valor añadido que Procesia presta en este tipo de servicios, porque gracias a ellos el trabajo sale pues, con una calidad mucho más que buena, y la clave del éxito es que es un equipo multidisciplinar, como comentas, Tomás. Es perfiles técnicos, perfiles normativos, la simbiosis de ambos mundos, que al final es lo que trasluce la pirámide que estamos viendo, es lo que convierte a proyectos de este tipo en un éxito. Claro, conocer el negocio, en el caso que estamos con Rafa de la Administración de Justicia, saber la diferenciación de poderes, el saber, el conocer también que además se tiene que ir con un representante a la oficina judicial, conocer todo eso, priorizar todo eso, el modelo de gobernanza, también saber qué medidas nos aplican, no matar moscas a cañonazos, reducen tiempo, reduce costes, equipos multidisciplinar, el CISO como guía, el CISO catalizador entre la organización, entre los tecnólogos. Al final, darle un sentido al ecosistema mediante un concepto nuevo que ya existiría en determinadas acciones, pero que sí que se le da, digamos, el énfasis adecuado en el momento adecuado, ¿no? Pues muchísimas gracias a los dos por vuestra intervención, por responder a las preguntas, y no sé si hay alguna pregunta del público adicional, pero muchas gracias. Gracias a ti, Tomás. Gracias.